Hasta acá lo que hicimos fue desarrollar un sistema de identidad de marca y lo que vamos a hacer en esta instancia es trabajar un poquito más en piezas puntuales para intentar explotar un poco más el sistema y interpelar un poquito más a las personas. Vamos a trabajar sobre piezas con formatos no tradicionales o formatos que son un poco más modernos y puntualmente están vinculados al usuario, siempre con las bases de trabajar conceptualmente como base para que salgan casi naturalmente las operaciones que vamos a tener que implementar. Vamos a ir con una primera instancia en la que es una especie de híbrido entre piezas tradicionales y las que no, pero tienen como una cuestión muy particular con respecto a la operación que se ejecuta. En este caso tomamos el cállate, 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 que me desesperas y pensamos esa operación de manera literal para que con stickers se peguen uno arriba del otro emulando el recurso que nosotros ya veníamos trabajando gráficamente. Esto funciona en dos instancias que están muy buenas, que tiene que ver, por un lado, darle como un paso más a esa operación y darle más énfasis, y por otro, pensar en que el usuario empieza a formar parte y empieza a vincularse con la identidad. Y está ligado a una cuestión muy importante que tiene que ver con los recursos que tenemos y cómo pensarlos estratégicamente para poder pensar en que no sean un limitante, sino que lo podamos usar a favor. En este caso vamos a hablar de la campaña de lanzamiento, podemos decir no, vamos a hacer un cartel de tal manera o tal otra de 8 pisos en una torre o en un edificio, o vamos a lotear todo lo que es el piso de una avenida. Estoy dando algunos ejemplos aislados, pero muchas veces tenemos ciertos límites de los recursos que tenemos, el presupuesto puntualmente que tenemos, y ahí es cuando surge el valor creativo para encontrarle la vuelta a esas limitantes y utilizarlas a favor para conseguir reproducir y conseguir impacto en base a lo que nosotros tenemos disponible. En este caso emulamos lo que vendría a ser una pieza de vía pública que la empezamos a pisar con distintos papeles, impresiones vinculados a la marca. Empieza a pasar como la pieza anterior en una escala menor de la computadora, pero en una escala mayor, y no deja de ser un recurso bastante económico en cuanto a los costos que tiene. Es una impresión barata que puede hacerse de forma casera y se puede salir a la calle a pegar y empezar a generar cierto ruido y cierta cuestión vinculada a una marca nueva que aparece que puede llegar a empezar a sorprender, o por lo menos eso es lo que buscamos. En esta instancia tenemos otro ejemplo que tiene otra escala, no deja de ser algo vinculado a los recursos que tenemos disponibles, son afiches baratos pegados en vía pública, y lo que emulamos como propuesta de lanzamiento en este caso es una campaña de comunicación de incógnita o teaser o de intriga, se llama de distintas maneras, y tiene que ver con generar cierto misterio cuando todavía no salió la marca, puede ser en comunicación, un sistema de identidad o demás. Pensar en este objeto, pelota, que aparece misteriosamente y no sabemos qué es porque no hay un vínculo completo con la identidad, con la cara de Kiko, con el nombre de nuestra marca o el logo, yendo al frente y saliendo en un solo golpe. A la derecha tenemos lo que podría ser una pegatina muchísimo más intensa, con muchísimo más impronta, muchísimo más cargada y que se pisa entre sí y tiene otro vínculo con respecto a lo que pasa en vía pública. En este caso pensemos en esta frase que se repite a la derecha, con este uso que estamos pensando que tiene que tener la marca con la vía pública y puntualmente con el usuario, porque en este caso le estamos hablando al usuario. Puede haber como un guiño más a la frase a quien conoce a Kiko. Y en esta última instancia de salir a la vía pública ya trabajamos en base a una figura muchísimo más reconocible que tiene que ver con Kiko, pero dentro del universo visual que fuimos construyendo en todo el sistema de identidad. Tomamos la decisión de tener una fecha en particular, emulando lo que podría ser una fecha concreta de lanzamiento de la marca, pero en esta cuestión de generar intriga ya es un tercer paso en el que tiene un nivel de reconocimiento muchísimo mayor a como venían las dos instancias anteriores. Sí hay una decisión muy puntual de no tener el logo, porque todavía no llegamos a esa instancia, porque todavía no sabemos de qué va Kiko. Todavía no salió a la calle el logo y lo que significa en sí. En este caso es como preparar las bases para que eso empiece a aparecer. Nos corremos de lo que es vía pública en esta instancia de lanzamiento. Lo que hicimos fue desarrollar en GIFs, porque vamos a estar trabajando sobre formatos digitales y las piezas en movimiento son las que más impacto tienen en ese área. Si las personas empiezan a poner estos stickers que están buenos, están copados, se pueden hacer cosas divertidas, de golpe empieza a apropiarse de la marca y empieza a aparecer y viralizarse y circular de una forma muchísimo más natural.
Y ahí empieza a aparecer naturalmente el concepto y reforzarse la idea de repetir, pisar, estar por sobre de, ser más gritón. Casi naturalmente se empieza a dar más rosca o dar más énfasis en los recursos que nosotros ya habíamos desarrollado gráficamente. Y en este siguiente paso lo que hicimos fue desarrollar un posible filtro de Instagram. Un filtro que lo que genera es aumentarte los cachetes, que emula a Kiko. Nosotros no nos olvidemos que tenemos una marca con ciertos valores, cierta impronta, que esto, a pesar de que está bueno y tiene un vínculo con el usuario, no tiene esos recursos. Y entonces lo que pasa es que se va del sistema. Y nosotros no solo tenemos que pensar en ese vínculo y en esa interacción que puede pasar con el usuario, sino no olvidarnos que hay un sistema de diseño que tiene decisiones, gráfica y un montón de cosas que se pueden incorporar. Entonces nosotros lo que hicimos en esta instancia fue pensar en ese cállate, cállate, que en los filtros de Instagram lo que hace es que cada vez que abrís la boca sobreimprime este cállate, cállate, que empieza a tener una relación concreta con el usuario, porque es el usuario el que construye la pieza, pero también refuerza los valores y principalmente la impronta de la identidad. Y puntualmente tiene que ver con los recursos que tenemos disponibles. Trabajar sobre GIFs, incorporarlos como stickers es algo bastante simple de hacer. Generar filtros es un poco más complejo, pero no deja de ser algo que se puede investigar, se puede resolver de una manera novedosa, más interesante y por fuera de lo que uno está más acostumbrado, que son los formatos tradicionales de un sistema de identidad. Ahora que ya terminamos de cerrar y de diseñar estas piezas, lo que podemos ver es cómo funcionan en redes sociales o cómo interactúan las personas. Y lo que vamos a hacer en la próxima lección es cerrar con algunos tips para el día a día.